Muy bien. Capítulo 11 del libro de Josué. Vamos a comenzar con el versículo 1. Bueno, ahí el título que trae las Biblias, algunas versiones, dice derrota de la alianza de Jabín. Vamos a leer lo que pasa en este entonces, ¿no? Dice verso 1, cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Bueno, eh, así como pequeñas cosas que les voy a ir mencionando. Por ejemplo, aquí se menciona, bueno, dice que él viene y manda a llamar a otros reyes que estaban en las regiones del norte, en las montañas. Entonces, si nosotros ubicamos, por ejemplo, si ustedes se van a la parte final de sus Biblias, ustedes van a encontrar, ¿no? De que, pues, de que el pueblo de Israel o el país de Israel, pues está en la parte de abajo, dice como Judá, Simeón, ahí la repartición de las tribus. Y, por ejemplo, donde aparecen Neftalí, Aser, Zabulón, Manasés, todas esas cosas que están ahí, eh, esas tribus arriba. Esa es la parte norte de Israel y la parte sur es la parte donde está Judá. Entonces, a ver, al norte, el sol sale ¿el sol sale a dónde? El sol sale a la mano derecha, ujú, yendo al norte. Muy bien. Entonces, como que al este están Gad, Amón, esa parte, ¿no? La parte del río Jordán a la derecha, digamos. Y al lado izquierdo, que sería el oeste, está el mar Mediterráneo, se le conoce, en aquel entonces se le conocía como el mar Grande. Em, y también, por ejemplo, está el mar Salado, que sería el mar de Galilea, ¿de acuerdo? Ajá, no, el mar Muerto, perdón, el mar de Galilea es otro. Y lo que pasa acá es que, por ejemplo, dice al Arabá, al sur de Cineret. Y, por ejemplo, voy a compartirles pantalla a ver si aquí. Ah, vamos a ver, vamos a ir poquito a poquito. Mm, ¿Cómo les comparto? Ah, entonces, aquí están viendo, por ejemplo, el Josué capítulo 11 sería. Y voy a poner la versión Reina Valera. Por ejemplo, aquí está Cineret, que dice, por ejemplo, si leemos ahí, dice respectivamente plural, singular, o Cineret en lugar de Palestina, que dice mar de Cineret. En realidad, por ejemplo, si ustedes leen versiones de la Biblia diferentes a esta Reina Valera, ahí ese mar en realidad es un lago que se llama el lago de Galilea. Es el mar de Galilea, es el mismo. Entonces, ¿para qué nos ubicamos en la región? Eh, muy bien, entonces, ok, entonces manda a llamar a estos reyes que estaban en la región norte en las montañas, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al ferezeo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Ujú. Entonces, vean que y es curioso porque en el verso 1 dice, Cuando yo esto, Jabín, rey de Azor, ¿qué fue lo que oyó? Pues todo lo que estaba haciendo Josué, toda la conquista que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pues obviamente ellos dicen, bueno, no vamos a poder vencerlo uno solito, mejor nos unimos y le vamos a hacer frente a Israel todos juntos, porque ya se dieron cuenta que hacerle frente con uno es complicado. Y, mm, y bueno, dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Vean qué interesante esto que vamos a leer también, porque dice, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra.
Entonces, estos reyes vienen a combatir a Israel con, véanlo así. O sea, por ejemplo, actualmente, si ustedes piensan en los armamentos de guerra más potentes que hay, pues por ejemplo los tiene Estados Unidos, que son las armas nucleares, Rusia, Israel, todos ellos, ¿no? Entonces, era como lo más, o sea, lo que se tiene ahorita en estos países es como lo más avanzado en armamento. Pero en aquel entonces, como que lo más avanzado en armamento era esto que tenían ellos. Caballos, carros de guerra, eran los instrumentos de guerra que se utilizaban eh, en aquella época. Estos reyes, al parecer, eran reyes que tenían experiencia en guerras. Pero si ustedes ven eso, ¿verdad? Y lo comparan con el pueblo de Israel, que en realidad ellos eran esclavos, pues uno dice, o sea, ahora sí, se las van a ver feas, ¿verdad? Como que venga un ejército y quiera pelear contra nosotros, digamos, y sabemos que nunca hemos participado en la guerra. Y pues es una batalla, ¿no? Es una batalla. eh, y dice el verso 5, dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llegan a sus casas un montón de gente a atacarlos? ¿Qué es lo que van a sentir ustedes? ¿Qué sentirían? Temor, ¿no? Es lo que uno, pues, naturalmente va a tener, es temor. Y esto es impresionante porque en el verso 6 a veces pensamos como que Dios, las cosas pequeñitas para nosotros, como que no, a Él no le importan, pero Él siempre está pendiente de todo. Y en el verso 6 dice, más el Eterno dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Entonces, bueno, esto que estamos leyendo aquí, donde le dice, no tengas temor de ellos, es una frase que se repite muchas veces en la escritura. De hecho, Yeshua lo repite muchas veces a sus discípulos. Y nos damos cuenta que el Señor siempre conoce nuestros miedos y está pendiente de esas cosas. Y por lo tanto, tenemos que ver al Eterno como un Dios cercano, un Dios que en todo Él nos va a ayudar. Eh, Siempre está pendiente de todo, cualquier cosa. Eh, Piensen en cualquier cosa que ustedes hagan en el día y Él siempre les va a ayudar. Les va, qué sé yo, si necesitan sabiduría, Él les va a dar sabiduría. Si mm, necesitan fuerzas, Él les va a dar fuerza. Alimento, Él les va a dar alimento. Y aquí lo que tiene Josué es temor. Y le dice, no tengas miedo. Dice, no tengas temor de ellos. Yo conozco que tienes temor, pero no tengas temor de ellos. Y eh, no sé si por favor, Lina, me podrías leer Deuteronomio capítulo 7, del verso 16 al 19. Y Esmeralda, me lees por favor el Salmo 20 del 7 al 8. Deuteronomio 16, ¿qué? 7 del 16 al 19. Ok, Advertencias contra. ajá. Primero que lea Esmeralda, porque Ok. del verso 4 nosotros leemos que vienen ejércitos a acampar contra Israel con muchísimos caballos y carros, ¿verdad? Que son los instrumentos de guerra. Que dice el Salmo Ujú. 20 del 7 al 8. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ujú. Ok, entonces para que vean que esto que está acá escrito
nos da confianza de que Él, por ejemplo, podemos enfrentar temores como estos, ¿no? Por el ejército que estaba en contra de Israel en ese momento. Pero aquí, al leer esto, entonces nos da confianza. Y de ahí vamos a leer el Deuteronomio 7, 16 al 19, porque aquí dice el verso 6, más el Eterno dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Pero lo que va a leer Lina ahorita confirma como que ya el Eterno de anticipado le había dicho que no tuviera temor. Entonces, por favor, Lina. Dice, el título es Advertencias contra la idolatría de Canaán. 16 al 19 dice, y consumirás a todos los pueblos que te dará el Señor tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa y del brazo extendido que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos cuya presencia tú teméis. Ok, sí. Entonces, se dan cuenta que, bueno, tal vez ustedes digan, bueno, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos leyendo? Pero aquí muchas veces como que quisiéramos que venga una voz así como que viene del cielo que diga, no tengas temor, etcétera. Pero el punto es, bueno, cuando nosotros estamos apegados a la escritura y estamos constantemente buscando en ella nos va a hablar a través de lo que está escrito, ¿no? Ya el Señor nos habla de esa manera. Y acá, seguramente, digo yo, bueno, Josué, él sabía lo que el Eterno le había dicho a Moisés en ese momento, de que no tuviera temor, a Israel de que no tuviera temor. Y pues aquí es como que muchas veces nosotros tenemos que tener un precedente de saber y de poder entender de que Dios no nos está dejando. O sea, por ejemplo, cuando ustedes se sientan solas, acuérdense cuándo fue que los acompañó y cuándo estuvo con ustedes. Hay un precedente. Bueno, si lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Ese es el punto. Em, porque Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Y, y también la confianza que les dan, ¿no? O sea, ustedes vieron, le dice a Moisés, lo que yo hice con Egipto. Con Egipto, con Faraón. Dígame una cosa, cuando se canta, por ejemplo, esta canción de que de los carros de Faraón. Hey, hey. Bueno, el punto acá es, ¿cuál era la fuerza militar de Egipto? ¿Con qué es que ellos se gloriaban por ser una nación poderosa? Porque ellos tenían muchos caballos. La, eh, em, en Egipto, digamos que lo que se traficaba más eran los caballos. Esa era em, como quien dice, el orgullo de Egipto, ¿no? Eh, y el punto acá es que, bueno, vuelve a suceder algo muy similar con caballos, con carros de guerra. Hay un precedente que dice, bueno, ya el Señor nos ayudó aquí, nos va a ayudar acá también. Em, y bueno, ¿y qué es lo que hacen? Dice que, vean que en el verso 6 dice, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y dice, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Entonces, cuando se desjarretan los caballos, digamos, que se usan para la guerra, pues ellos van a quedar inservibles para la guerra, nuevamente. Ya no se van a utilizar para la guerra. Y aquí es como que se cumple o se puede ver que los instrumentos de guerra, que son estos caballos, se van a convertir ya no
en instrumentos de guerra, sino en instrumentos como de agricultura, de arado. Ahí es donde se podrían utilizar, ya no más para la guerra. Y Josué, verso 7, y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Verso 8, y los entregó el Eterno en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidona Grande, y hasta, y hasta Misrefotmaín, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Eterno le había mandado. Desarretó sus caballos, sus carros quemó a fuego. Volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo Azor, mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Verso 11. Mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, todo, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo del Eterno, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Entonces, cuando aparezca un pero ahí, es porque, como quien dice, eso va a traer consecuencias a futuro, o como quien dice aquí, mm, bueno, lo hicieron pero a medias, no lo hicieron todo completo. Dice, los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Verso 15 dice, de la manera que el Eterno lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que el Eterno le había mandado a Moisés. Pues vean que aquí Josué fue fiel a todo en cuanto Moisés dijo. Me parece interesante que nosotros quitemos el nombre de Josué y pongamos el nuestro ahí para ver si calza, ¿verdad? A ver si nosotros somos o no iguales a, por ejemplo, puede decir de la manera que el Eterno lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así así Moisés lo mandó a Juanito, y así Juanito lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Eterno había mandado a Moisés. Entonces, es muy importante esto que estamos leyendo porque en este libro, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos estudiado, el tema de la obediencia es muy importante y muy delicado. Cuando alguien desobedecía, pues como que todo el pueblo se tiene que lamentar. eh, y bueno, como quien dice, hay dos cosas que uno podría darle al Eterno: sacrificio, ofrenda, obediencia, que es la otra, ¿no? Eh, pero, ¿qué será mejor? ¿Obedecer o sacrificios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Si tienen una cita, me la dicen. Si no, también díganme. ¿Qué opinan de esto? De hecho, voy a buscar la cita. Por aquí tiene que haber una. A ver, a ver. O refiéranme quién dijo que es mejor. Es que esa es la que dice, mejor es un día, ¿es eso? No, no, no. Bueno, yo solo sé que es obediencia. Ah, ok. Em, ujú. O no sé si es una frase. Más vale un día, ¿verdad que sí? Más vale un día de obediencia que 1000 años de oración. No. Vamos a ver. Mm, voy. Estoy buscando acá.
Por aquí tiene que estar, ya se los digo. Voy a recordarlo, por aquí tiene que estar. Ya sé dónde. Es en Samuel 15, Samuel 22. 15. Ujú, sí, Samuel 15, 22. Léelo, Lina, por favor. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ujú. Ya, eso ves. Entonces, vemos que obedecer es por mucho mejor que todo esto de sacrificios. Y volvemos a Josué. Es una cita bastante interesante y muy importante, creo que para confirmar la obediencia. Y otra vez, vean, algo que también, pues aquí uno puede resaltar. Aquí nosotros vemos que el precio de la obediencia muchas veces juega un papel entre la vida y la muerte. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la gente allá en Egipto, el día en donde tenían que salir em, rapidísimo, ¿no? Y tenían que marcar en sus puertas con la sangre del cordero que iban a sacrificar. ¿Qué pasa si no lo hacían? Como por ejemplo dicen, ay, qué pereza, venimos tarde de esclavos. Venimos tarde, ay, no, como que matar el cordero y poner ahí, ¿para qué? Después, eso no va a cambiar nada, uno puede decir eso, ¿no? Eso no va a cambiar nada. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, un israelita no hacía eso en el momento en que el Eterno lo estaba ordenando? Pues, destrucción, ¿no? Muerto el primogénito. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Porque eso nos lleva a, a que la obediencia, el precio de la obediencia muchas veces puede ser la vida o la muerte. Entonces, insustituible porque en este caso para nosotros, muchas veces tal vez puede ser así. Tal vez no lo vemos como en aquella época de que podemos morir de una vez, pero recuerden un principio de que un mandamiento, guardarlo y atesorarlo, nos lleva a otro mandamiento. Y una desobediencia nos lleva a otra desobediencia. El pecado, entre más pecado, pues quiero cometer o cometo, pues me abrir puertas para otros pecados. Ya, seguimos. El verso, ok, entonces ahí es como una sección desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Ahora vamos desde la sección del 16 al 23, que comienza diciendo, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Y verso 18, vean. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Por mucho tiempo. Entonces, bueno, no es como que quiera espiritualizar todos los versículos que están en la Biblia, ¿no? Pero eh, muchas veces, por ejemplo, aquí vemos que hay batallas que a pesar de que uno sea viejo, siempre va a tener que seguir con esas batallas, que no van a terminar ni porque seamos viejos, ¿no? Entonces, el principio acá o lo que uno podría notar es que hay batallas que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, podríamos poner dominar la lengua, que es algo que ni aunque uno esté viejito, lo va a poder lograr. eh, o quien dice, yo ya domino la lengua, ¿no? Es algo tremendo. O, por ejemplo, dominar el carácter, que, uff, que es algo
súper complicado, ¿no? Entonces, esas son pequeñas cosas que uno diría, bueno, esto me va a llevar mucho tiempo y hay que darle la guerra siempre. Por ejemplo, hay que darle la guerra a la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a estar ahí. No es como quien dice, yo ya me voy a salir de la carne y voy a vivir en el espíritu, nada más allá, como un vientecito. No se puede, porque mientras estemos sometidos a este cuerpo, pues siempre van a haber esos problemas o esas batallas. Em, Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos, que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Eso fue lo que habíamos visto en el capítulo 9. Y otra cosa importante en el verso 20, vean qué importante es esto, porque dice, porque esto vino del Eterno, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Parece cruel, como quien dice, ¿cómo es esto de que el Señor endurecía el corazón para que no se arrepintieran ni pudieran obtener la misericordia? ¿Por qué? Bueno, eh, bueno, como les digo, primeramente aquí nosotros vemos que el arrepentimiento depende aún del Eterno. Eh, pero no significa que no hayan obtenido misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dado tiempo. ¿Tiempo de qué? De que se volvieran, de que ya dejaran de hacer esas cosas malas, de que había muchas abominaciones, digamos, que se hacían en la tierra. Sacrificios de los chiquitos, por ejemplo. em, ¿Qué era lo que pasaba? Qué sé yo, para que la tierra fuera fértil, sacrificaban a los primogénitos y los ponían en las manos de dioses para que, o sea, como quien dice, tenían una estatua, ¿no? La encendían, por ejemplo, y en los brazos de la estatua, que se calentaba por dentro, entonces los brazos de la estatua se calentaban también. Ahí ponían el chiquito y el chiquito se consumía, ¿no? Esos eran sacrificios. Por ejemplo, los mataban, em, por ejemplo, se ayuntaban con animales y un montón de cosas. El punto es lo siguiente. Dice aquí que endurecía el corazón. ¿Ustedes han visto o han leído alguna vez las palabras del Mesías que está en Mateo capítulo 5 por ahí? No recuerdo el verso, pero él dice como que, bueno, él como que nos manda que amemos a nuestros enemigos y todo esto, porque él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y la lluvia también, ¿no? Sobre justos e injustos. Pero recuerden este principio, vean, o esto como un paralelo, ¿no? El mismo sol, escuchen bien, el mismo sol que derrite el hielo, también es el mismo sol que puede endurecer el barro, ¿sí? Y en este caso, eh, bueno, la misericordia o la bondad del Eterno puede hacer esas dos cosas en las personas, que cuando Él le da tiempo, pues una de dos. Si se quiere volver, pues el Eterno le va a ayudar a que se vuelva, a que se arrepienta. Pero si en su corazón ya está dado de que no, yo me muero así, no voy a cambiar, muy bien, ok, dice, está bien, te dejo, no importa, sigue con tu dureza y listo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, vean lo que apunté acá, lo apunté recién, hace como una hora, dice, Dios siempre fortalece el deseo que tenemos, para bien o para mal. Por eso, debemos tener, nosotros debemos tener como mínimo, por lo menos mínimo, el deseo de cambiar, por lo menos. Porque sabiendo eso o la disposición pues, de volverse, ¿no? Ya, ya el Eterno a uno le ayuda.
Pero si uno dice, no, 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 ya no quiero nada, también te ayuda, pero para endurecerte y para que te pierdas totalmente. Esmeralda, ¿me podría leer por favor Apocalipsis 22:11? Voy. Apocalipsis, ¿qué? 22:11. 22:11, sí. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Muy bien. Entonces, cuando ustedes estudien el Apocalipsis, se van a dar cuenta del montón de cosas que antes pues se le muestra a Juan, todas las cosas que van a pasar. Al final, como quien dice, después de todas estas cosas, a los que vayan a escuchar, el que dice, ok, voy a permanecer injusto, no importa si con toda la información que yo alcancé a recoger, no voy a cambiar, pues el Señor dice, ok, sigue con tu injusticia. Pero si uno, digamos, dice, bueno, ya esto me hizo recapacitar, voy a practicar una vida de justicia, entonces como que le dice, pues, practíquela, practique la justicia, de perseverar, ¿no? Bueno, es lo que está pasando ahí, ¿no? Em, listo, entonces, es eso. Después el verso 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. A ver, pregunta. ¿Saben quiénes son los anaseos? ¿Han escuchado de los anaseos? No. Nel. ¿Lina? Lina se fue. No. Ok, tampoco. Muy bien. Entonces, para que descubramos quiénes son esos anaseos, por favor, a ver, Esmeralda, léame números 13:33. Números 13:33 y Lina, Deuteronomio 20, Deuteronomio 9:2. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los anaseos? Los descendientes de Anak. Eran gigantes. Eran Eran gigantes. gigantes. Eran Los gigantes. nefilim. Ujú. Entonces, como para que lo vean, ¿no? Que pues ahí existían esa especie de gigantes, ¿no? Seguramente tenían un ojo nada más. No sé. Bueno, Deuteronomio 9:2. Dice, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Ujú. Ya. Entonces, ahí hay como referencias de quién era Anak, ¿no? Que era un de los Refaín, creo, que tiene que ver con estos Nefilim, que son unos gigantes. Entonces dice, vino y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Verso 22, vean que también hay algo. El verso 22 dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. O sea, se exterminaron. Solamente, escuchen, dice, solamente quedaron en Gaza. Dice, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Ashdod. Entonces, en estas tres partes dice que sí quedaron gigantes. ¿De acuerdo? Dice, ninguno de los anaseos
quedó en la tierra de los hijos de Israel. Otra vez, Esmeralda, ¿me puede leer Números 13:27? Otra vez es el mismo texto, pero un poquito más atrás. Y Lina, Primera de Samuel 17:4. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo eso. 13:27. 17. Ok, bueno, no sé por qué lo apunté, pero aquí lo tenía. Ok, pero Primera de Samuel 17:4. Bueno, para que ustedes vean que dice quedaron en Gaza, en Gat y en Ashdod. Primera de Samuel está después de Jueces. No, de Jueces no. De Ruth, creo. No, de Jueces, Sí, de pero Jueces. es que tú me dijiste primera de Samuel, ¿qué? 17:4. 17:4. Entonces ahí fue donde David mató a Goliat y dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ok, entonces, Gigante. ahí ven ustedes a este hombre, ¿no? Famoso, muy famoso, Goliat. Dice que era de Gat. Y pues aquí vemos que pues es uno de los descendientes de los gigantes que habían quedado de esta zona del país, ¿no? Muy bien, verso 23. Tomó pues Josué, y aquí hay un paralelo con el Mesías también, ¿no? Recuerden que Josué tiene que ver o es una sombra del Mesías. Dice que tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que el Eterno había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas, por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Punto. Ahí termina el capítulo 11 de Josué. Muy bien. Ujú. Que ahí en el verso 23, como que ahí nos damos cuenta de que la nación de Israel era muy distinta a las otras demás naciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que buscaban las otras naciones? Pues conquistar y cada quien tener lo mejor, el pedazo más grande. Y aquí vemos que cuando Josué y los israelitas conquistan esta tierra, lo que hacen es hacer una distribución conforme a sus tribus, según sus tribus, y dice que la tierra descansó de la guerra. Muy bien. Ahí termina el capítulo 11 de Josué. ¿Preguntas? Por el momento, no. Sí. Muy bien, vamos a seguir con el capítulo 12. Aquí ya vamos a comenzar a leer un poquito más porque vienen como cuáles fueron los territorios que conquistaron, y pues solo me voy a detener un poquito en ciertas cosas. ¿Ahí vas a decir algo, Lina? Escucha, Sí, le escucho, Esmeralda. Ujú. estar en números 13, 17, 27, ¿Cómo? era relacionado a qué era lo que iba a buscar en números 13, 27. En números 13, 27. Espérese, es que No era el 28, que decía, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. No, ajá, es 27, ajá, 28. 28. Eso es. Eso era. Muchas gracias, señora Esmeralda. Ok, listo. Vean, aquí estoy leyendo. No es como que, y aquí tengo mis apuntes, no todo me lo saco de la cabeza. Me lo saco de la Biblia, ya la apunté. Dice el verso 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos. Entonces comienza a describir, ve. Dice que estos son los reyes.
Dice, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que estaba a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar del Arabá. El mar salado es, como les dije, es el mar muerto, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesús y de Maaca y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo del Eterno, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo del Eterno, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, otra vez, nos vamos para el mapita que está atrás, que dice tierra asignada a las tribus de Israel. Que hay un mapita, bueno, en ese mapita, si ustedes se dan cuenta, cuando la travesía que hizo Israel desde Egipto hasta, pues hasta el territorio, pues ellos como que pasaron por el desierto y ahí ellos entraron aquí como que está como cafecito, es una zona que dice Arabá. Ellos entraron por el Arabá, pasaron por Edom, por Moab, hasta llegar por allá allá por Amón. O sea, toda esa parte. Porque cuando ellos entraron eh, a la derecha, digamos, del río Jordán. El río Jordán es como la parte, una rayeta celeste que está ahí, ¿no? Donde dice Jericó. Por ahí cerca está el río Jordán. Ellos entraron por ese lado, muy cerca, y vemos entonces que la parte donde dice Rubén, Gad, Manasés Oriental, todo eso es como el territorio que, pues como que Moisés le dijo a los de, a los de Manasés, los de Gad y Rubén, que podían tener, porque ellos se lo habían pedido, dice. ¿Qué fue lo que le dijeron? Bueno, Moisés le dice, nosotros ya estamos bastante tiempo con ustedes, pero estos terrenos nos gustan a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos cuidar nuestras vacas, nuestras ovejas. Es un lugar rico em, para la ganadería y pues nos sirve. Entonces Moisés dijo, ok, pueden tomarlo, pero eso sí, cuando ustedes entren a la tierra, tienen que ayudarle a sus hermanos. Y es la parte que está a la derecha, a la izquierda, perdón, del río Jordán, que ya tiene que ver con Judá, Efraín, incluso Manasés tomó parte del territorio, que fueron los que tenían más, porque eran de más número, eran mucho más israelitas. Se salió la señora Esmeralda. La vamos a volver a meter. Muy bien. Listo. Ahora sí, vean. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 24, porque ya como que vienen los reyes. Dice ahí reyes derrotados por Josué. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano, hasta el monte Alac que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Entonces, aquí se van a detallar como los reyes a los cuales derrotaron. Interesante. Bueno, interesante. Hay dos cosas que aquí me resaltaron, digamos. En el verso 7 dice que estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. ¿Sí? Pregunta, ¿qué eran estos israelitas? Pongámosle
40 años antes. ¿Qué era? Eran, bueno, un 40, 50 años, no sé. Eran esclavos. Eso eran ellos, ¿no? Pero vean qué interesante que esos esclavos o eran campesinos nada más, que fueron transformados por la mano del Eterno para poder hacer todas estas cosas que vamos a describir ahorita. Entonces, eso es impresionante porque nosotros vemos aquí que no fue con las propias fuerzas de ellos, sino que fue con la mano del Eterno. Verso 7, y dice así: estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Alac que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, aquí viene a describirlo, ¿no? Recuerden, el rey de Jericó, que fue el primero, 1, cayó. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro, cayó. Después vimos el rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. Saben un momento, que ya dije muchas veces otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Hazor, otro. El rey de Simrón-Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanach, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goín en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Imagínense. 31 reyes derrotados por Josué y los hijos de Israel. ¿Qué nos dice esto? Nada más y nada menos que la grandeza del Todopoderoso, del Dios de Israel, que Él es el que peleaba las batallas por Israel. No era cuestión de armamentos, no era cuestión de que somos potencia mundial, papá, no. Es que de lo que no era, de lo más vil, de esclavos, imagínense, esclavos de Egipto, Él los saca para que vayan y sean una nación en la tierra que les dio. Imagínense, les da territorio, les da leyes, les dice vivan de esta forma. Si ustedes lo hacen bien, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces pues van a habitar seguros. Es algo impresionante y lo cual ellos tenían que valorar. Y así termina el capítulo 12, ¿no? Con todos estos reyes derrotados. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí está doña Esmeralda todavía. Sí, Sí, muy bien. es ¿Cómo que se mi internet siente? está como fallando. Está Bien, fallando. entonces pago la cámara para que sea más, o no sé qué será, no sé. Ok, tranquila. No se preocupe. Ok, ¿se sienten cansadas o pueden seguir? Ustedes me dicen, cuando ustedes me dicen, pare, ya, Isaac, pare un momento porque ya es mucha información para nosotros, yo paro. Pero si ustedes me dicen siga, pues podemos seguir. Pues, en este Pueden momento seguir. podemos seguir. Muy bien. Ok. Em, igual, vamos a ver reparticiones. Muchas reparticiones. Y algo que también vamos a ver que
que Josué no pudo conquistar toda la tierra. Porque capítulo 13 comienza diciendo lo siguiente, ¿no? Dice, siendo Josué ya viejo, imagínense Josué ya viejo, ¿no? Más o menos una edad de 100, entre 100 y 110 años, no sabría decirles, pero ya está viejito. El Eterno le dice, vean lo que le dice, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. O sea, falta bastante, Josué, pero ya eres viejito. Eso sí era un viejo, ¿no? O sea, cuando Josué estaba a la par de Moisés, cuando Josué estaba a la par de Moisés, ahí que él estaba cerca del tabernáculo, dice que el joven Josué, cuando se dice joven, él más o menos debería tener por lo menos sus 30, 40, 50 años. Incluso más, 60 años también. Y en ese momento él seguía siendo joven. Pero pues aquí ya está de edad avanzada. Y otra cosa, ven acá que a pesar de que seguramente, si el Eterno lo permite, ¿no? Lleguemos a viejo, siempre van a haber cosas que o siempre habrá territorio, digamos, por conquistar, siempre. Siempre va a haber algo que tengamos que hacer, porque no todo lo vamos a poder realizar, aunque nos esforcemos por ello. Eh, entonces siempre va a haber tierra por conquistar. Eh, y dice, esta es la tierra que queda, esta es la tierra que queda, dice, todos los territorios de los filisteos, vean, quedan todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Y aún, de hecho, en el futuro no iban o iban a tener problemas para poder poseer esta tierra, ¿no? La tierra, dice que son territorios de los filisteos. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, vean, que era considerado de los cananeos, era tierra cananea. De los 5 príncipes de los filisteos, el Geseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Creneo, también los Aveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, de Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia el donde sale el sol, desde Baalgad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim. Todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país de los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas, escuchen, dice los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo del Eterno. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galaad, y los territorios de los jesureos, de los maacateos, y de todo el monte Hermón. Y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og, Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los rebaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino dice que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Y bueno, ahí en el verso 13 se menciona que dice que no echaron a los de Jesur ni a los de Maaca, sino que ellos habitaron con los israelitas. Bueno, cuando ustedes estén estudiando, por ejemplo, Samuel, primeras y segundas de Samuel, se van a dar cuenta que David se casó con una mujer de Jesur y de ahí nació un hijo de David que se llama Absalón, para que lo tengan ahí
presente. Como consecuencia, ¿no? De lo que pasó acá, que los dejaron vivos. Verso 14. Pero la tribu de Leví, escuchen, no dio heredad. Los sacrificios del Eterno, el poderoso de Israel, son su heredad, como él les había dicho. ¿Por qué? Bueno, o sea, como quien dice, ¿por qué a todos los demás sí y a nosotros no? Podría quejarse, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y nosotros por qué no vamos a tener territorio? Pero, bueno, aquí esto es como extraño, pero es algo que él ordena para que Israel pudiera tener una seguridad, no, no por ejemplo, en lo que cosechaban o en lo que, en lo que ellos podían producir con sus manos. El hecho acá es que de que la tribu de Leví tenía que ser sostenida por las demás tribus y que ellos se dedicaran a la enseñanza, pues les iba a dar la seguridad en que ellos iban a estar aprendiendo la palabra, incluso seguridad financiera a todo el pueblo de Israel, porque ellos iban a saber que todo lo que tenían no dependía de sus esfuerzos. Verso 15. Dios pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo, de Arnón y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón con todas sus ciudades que están al lado, que están en la llanura de Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriat, Kiriataim, Sibna, Saretzar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pishka, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó a Moisés. De los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, vean, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. En el valle, Bedaram, Bernimra, Sucop, Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 70 poblaciones. 60. Y la mitad de Galaad y Astarot y Ederei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Más a la tribu de Leví, otra vez dice, no dio Moisés heredad. Y lo vuelve a repetir, el Eterno, vean qué bonito es lo bonito. El Eterno, el poderoso Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. ¿Qué les parece? Eso uno dice, bueno, yo no puedo tener muchas cosas, posesiones y todo, pero que en la palabra esté escrito y diga, pues, yo soy tu heredad. Es algo impresionante, ¿no? Ellos eran los que tenían que estar cerca de Dios, los que tenían que servir, los que iban a conocer las leyes.
yo creo que era la tribu privilegiada, ¿no? La tribu que iba a cumplir con lo que ellos, con lo que tenían que hacer los primogénitos. Si ustedes se dan cuenta, en Éxodo, a quienes les tocaba hacer los sacrificios y estar ahí, ¿no? Como representantes del pueblo, eran a los primogénitos, pero mm, al final los que quedaron fueron los levitas. Y pues eso es bonito, bello y también de temer, ¿no? Porque tenían que hacerlo en santidad. Ahí termina el capítulo 13 de Josué. No sé si quiere que terminemos el capítulo 14. Si tienen fuerzas, creo que unos 15 minutos más. Ustedes me dicen. Sí, sí, no, no. Que sea su sí, sí y su no, no. Ujú. Sí, Sí, bueno, yo no sé, Esme, preguntémosle a Esme también. Esmeralda está ahí. ¿Ya se durmió? Sí, no. Ok, bueno, vamos a seguir. Capítulo 14. Y bueno, ahí terminamos para no cansarlas. Em, sí, capítulo 14. Yo creo que hoy, capítulo 14, y nos quedan, uy, no, nos queda bastantes. Hasta el 24. Sí, todavía podemos avanzar más. Dice verso 1, estos pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual repartieron el sacerdote Eleazar. ¿Se acuerdan del sacerdote Eleazar? El compañero de Josué. Bueno, vean Josué, la serie. Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Comenzaron a repartir. Por suerte se les dio su heredad. Vean, por suerte. Eso es importante porque, pues, por ejemplo, usted no sé si sucede en sus familias, pero muchas veces en las familias sucede de que ah, la gente se pelea por las herencias, ¿no? Ay, es que yo soy el legítimo heredero de esto. Y a mí me toca esta parte, ¿no? Y los demás eh, vayan y busquen su vida, no sé, cualquier cosa de eso. El punto es que aquí lo hace por suerte, ¿no? Lo reparten por suerte, como el Eterno había mandado a Moisés, que se dieran a las 9 tribus y a la media tribu y a la media tribu. O sea, como que aquí no iba a haber em, mano negra. Aquí no, nadie podría decir, me tocó injustamente. No, nada de eso. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Más a los levitas, otra vez lo vuelve a recalcar, dice, no les dio heredad entre ellos. Verso 4, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con ejidos de ellos para sus ganados y rebaños. De la manera que el Eterno lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Vean qué importante. Esto es muy importante. Aquí podríamos deducir nosotros y ver que, pues, que en el Eterno siempre hay sabiduría, siempre hay un propósito por el cual hace las cosas. ¿Por qué? Porque dice que los levitas, ellos no tenían heredad. Ellos tenían que vivir en ciudades que les iban a dar en cada tribu. O sea, en cada tribu ellos iban a tener sus ciudades. El punto es lo siguiente. Dígame una cosa. Una persona puede tener influencia cuando está cerca de otras personas. O sea, yo puedo ser de influencia cuando estoy cercano a esa persona, cuando estoy en comunicación con esa persona. O sea, no está lejana, digamos. Aquí estos levitas iban a ser influencia para estos israelitas, eh, para todos los demás, porque ellos iban a ser encargados de que los demás no se olvidaran de las leyes. Porque imagínense a todos los levitas en un territorio nada más, qué sé yo, ahí, todos metidos en un territorio. Pues ¿a quién iban a enseñar, no? Entonces ellos vienen, el Eterno dice, bueno, ustedes van a vivir en ciudades por aquí, por allá,
para que sean de influencia a los demás. Y fue un mandato de Dios. Verso 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Aquí viene otro hermoso verso. Creo que, bueno, creo que es este, sí. Ujú. Dice así, dice, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, aquí aparece Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, le dijo, tú sabes que lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad, vean, de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Vean, ¿se acuerdan cuando Moisés mandó a los turistas, digamos, porque ellos eran turistas, vayan y reconozcan la tierra? Y se acuerdan, no sé si lo habíamos leído. Ajá. Que el pueblo le dijo a Dios, el pueblo le dijo a Dios, nosotros queremos ver la tierra, queremos reconocerla. Como que el pueblo le dijo a Moisés que querían hacerlo, entonces Dios le responde a Moisés y le dice, ok, vayan y reconocen la tierra. La van, la reconocen. 10 de los espías dijeron, ay no, dicen muy grandes estos que viven ahí, ay no, porque la tierra se puede abrir, nosotros podemos quedar ahí sepultados o muchas cosas, ¿no? O sea, como quien dice, trajeron de las cosas buenas, lo único que sacaron fue lo malo. Em, y pues recuerden que Josué y Caleb pues dieron un buen reporte. Y ahí el Señor como que les dice, ok, eh, a Caleb se le va a reconocer un territorio ahí en particular. Y bueno, es lo que está hablando acá. Y dice que él dio noticias como lo sentía en su corazón. Por eso, escuchen bien, por eso es tan importante que si yo voy por ejemplo, él dio noticias de lo que sentía en su corazón. Por eso es tan importante saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si en nuestro corazón, si en nuestro interior hay palabra, pues uno va a hablar la palabra. Va a rebosar lo que uno tenga en el interior con la boca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber qué estoy sembrando dentro de mi corazón. Porque, por ejemplo, si uno anda sembrando chisme o cualquier otra cosa, pues solo voy a estar hablando de eso. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, vean que esto es impresionante, dice, yo cumplí siguiendo al Eterno, mi poderoso, mi Dios. Yo cumplí, ustedes podrían decir, o sea, hay que tener carácter para decir, yo cumplí siguiendo al Eterno, mi Dios. No cualquiera podría decir eso. Yo estoy lejos de ser alguien como Caleb, lo admito. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Eterno mi Dios. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir como él dijo, dice Caleb. El Señor después, imagínense, como que, imagínense ustedes, ¿verdad? A su edad, que se les prometa algo, pero hasta los 40 años lo van a poder a poder tener. Imagínense, 40 años después, uno dice, no, 40, ¿de aquí a 40 años? ¿Qué va? Pero vean la paciencia. eh, es impresionante, ¿no? Porque dice, vean lo que dice, verso 10. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés. Y aquí, vean, vamos a deducir, dice 45 años. Pregunta, ¿cuántos años
hasta este momento llevaban ellos tratando de conquistar ese territorio? Más o menos, ¿como cuántos? Deduzcan, deduzcan. ¿Cómo es? O sea, aquí en el verso 10, Caleb está diciendo, el Eterno me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés. Ujú. Entonces, como 45 años conquistando esa tierra. Ok. No porque ¿Más? cuando Moisés mandó a estos israelitas a reconocer la tierra, ¿dónde estaban ellos? ¿En el desierto? En el desierto. Vean, cuando esto pasó y el pueblo se quejó y dijo, ay, nosotros ya no queremos ir a esa tierra, mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Entonces el Señor dice, ok, muy bien, ustedes no me van a entrar en la tierra, no van a entrar. ¿Cuántos años pasaron después de eso? O sea, ¿cuántos años anduvo el pueblo de Israel errante en el desierto? Dígame, a ver. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Está fácil la pregunta. ¿Cuántos años Israel estuvo en el desierto? Ujú. Díganme. No, No sé, 40, 50, no sé. 40 años. Son 40 años en el desierto. Está escrito, Sí. ¿no? Ajá. Fueron 40 años. Pero aquí dice Caleb que ya lleva 45 años desde que eso pasó. Entonces, en el momento de la conquista, ellos ya llevan 5 años más, ¿no? O sea, uno dice, bueno, 40 pasaron en el desierto y aquí dice que ya habían pasado 45 años. Entonces, hasta este momento, digamos que Caleb está diciendo estas palabras, ya han pasado 5 años conquistando la tierra. Bueno, es eso. Dice, ahora soy de edad de 85 años. Vean, todavía, ustedes podrían decir uno podría decir eso a los 85 años, diciendo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Vean qué palabras. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que fortalecía las manos de Caleb? Pues el Eterno, ¿no? Vean, dice, dame pues ahora este monte, el cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, otra vez los gigantes, están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Ajá. Entonces, dame este monte que está lleno de gigantes, lo que está diciendo. Y me lo voy a echar, me lo voy a echar. Pero también hay algo muy importante que dice acá, y esto nos demuestra a nosotros una fe acompañada de humildad. Vean, quizá el Eterno estará conmigo, porque ciertamente yo lo puedo hacer en mis fuerzas, pero no. Quizá el Eterno estará conmigo y los echaré, como el Eterno ha dicho. Verso 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneo, hasta hoy. ¿Por qué? Dice, por cuanto había seguido cumplidamente al Eterno, poderoso Israel. Por eso. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra descansó de la guerra. Muy bien. Con esto que estamos viendo de Caleb, ¿no? Em, vean lo que está pasando acá, ¿no? Que él a sus 85 años
fue un esclavo, estuvo en el desierto 40 años, está aquí tratando de conquistar esta tierra. Caleb dice, muy bien, todavía estoy fuerte como cuando Moisés me mandó. Y aparte de eso, una humildad que tiene que dice, bueno, el Señor está conmigo, Él me puede ayudar. Aquí vemos una cosa, ¿no? Que es importante y es que, bueno, para el Eterno no importan los medios o recursos que tengamos. Vean, si Él, por ejemplo, el Eterno le iba a dar a Caleb esta parte, ¿no? Esta parte del territorio. Se le iba a dar, eso fue la promesa que dijo, te la voy a dar. Entonces, si el Eterno te va a dar algo, lo hará con un ejército, con 10, con 1000, con 10,000, pero te la va a dar en su momento. ¿Por qué? Porque a él no, o sea, con Dios no pueden haber palancas. Y todo esto nos hace ver, este capítulo, lo que nos puede hacer ver a nosotros es, bueno, al final, sabiendo de que para Dios no son importantes los medios, sino que, o los recursos que nosotros tengamos, sino lo que Él puede hacer, lo único que va a producir eso es exaltación a Él. Todo al final va a provocar que la gloria va a ser para Él. Entonces, de esa forma termina el capítulo 14 de el libro de Josué. Ajá. Voy a ponerles una canción para poder terminar con esta parte del estudio. De hecho, es una canción que famosa, pero tal vez no la han escuchado, tal vez sí, pero bueno, se la voy a poner acá. Vean. Ajá. Lo siento. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar.
yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar.